Paz de Cristo, hermanos, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Si me ayudas levantando tus manos o cerrando tus ojos. El misterio de tu gloria.
iglesia, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentos porque hoy quisimos hacer una dinámica diferente. Como pueden ver, hoy no tendrán solamente a un predicador, hoy tendrán 2 predicadores, y como ya sé, y créanme, lo digo con mucha madurez, que ustedes quieren más a Moy que a mí, pues aquí lo traje para que me haga subir en vistas. Así que un saludo, Moy. Pues hola iglesia, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Dice que ustedes me quieren más a mí que a él. No sé si es verdad. Ahí mándenos un mensajito. Hashtag Team Moy, hashtag Team Josué. Díganos. Pero estamos felices de estar aquí. Como dijo, quisimos hacer algo diferente porque ya ¿cuánto? 3 meses tenemos haciendo esto. Desde abril, finales de marzo, mayo, junio, ahora estos meses de julio. La verdad es algo que no esperábamos, y pues quisimos empezar con algo diferente, quizá para que creáramos sorpresa en ustedes, no caer en la rutina, en la monotonía. Y pues yo le dije a Moy antes de grabar, le dije: no me pidas hacer algo que no hacemos cuando estamos juntos, así que si de repente ven que nos peleamos o algo, es porque quisimos ser sinceros, y sobre todo mientras podemos comunicar juntos un mensaje, seguir siendo nosotros. Sí, así es. Y pues antes de empezar, ¿te parece si hacemos una oración? Sí. Moy, ¿nos ayudas? Claro que sí. Iglesia, ahí donde estás, si estás sentado o parado, te invito a que cierres nuestros ojos y que hagamos esta oración. Dios, gracias porque tú eres bueno, porque nos permites llegar hasta ese día. Gracias porque tú nunca nos has abandonado. Tú siempre estás con nosotros y lo demuestras de diferentes maneras. Te pedimos que el día de hoy abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tú nos quieres hablar, Dios. Te pedimos que uses nuestras vidas para que seamos un medio por el cual tu presencia fluya. Te pedimos todo esto en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: Amén. Amén. El tema del día de hoy le pusimos por nombre: ¿qué hacer cuando nada obra para bien? Aquí va a aparecer el título, y yo quiero que te preguntes allí donde estás y repitas conmigo: ¿qué hacer cuando nada obra para bien? Sí, creo que eso es uno de los temas, podríamos decirlo, más comunes que podemos escuchar en la iglesia. Palabras como la maldad y lo bueno, lo malo y lo bueno. Es algo que escuchamos mucho, creo, desde niños. No hagas lo malo, no hagas lo bueno. Pero estas palabras no son tan simples, van mucho más allá de solo lo que nos dijeron de chiquitos o de lo que te han dicho. Y pues en este tema, si tienes ahí tu Biblia, te invitamos a que nos acompañes al libro de Romanos, a la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Si no tienes Biblia, no te preocupes. Si eres nuevo, aquí abajo van a estar apareciendo los versículos. Y Josué, ¿nos ayudarías? Y dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y yo creo que este es un texto que hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Si has estado involucrada en todo este ambiente de iglesia, o si estás apenas incorporándote, pues a lo mejor es la primera vez que escuchas este versículo, y lo que se resume o lo que la gente dice comúnmente es que todas las cosas pasan para un propósito bueno si tú amas a Dios. Y es verdad, no lo negamos, pero el mensaje que queremos hablar y en el que queremos profundizar un poco más es algo más denso, es algo más profundo que simplemente si amo a Dios, todo al final va a ser bonito. Yo creo que hay algo más complejo ahí, ¿no? Sí, y déjame contarte una historia aquí. Cuando estaba en la preparatoria, hace pocos años, no soy tan viejo, teníamos una clase que estaba medio complicada. Teníamos un examen que era el examen final, valía mucho. Si lo hacías bien, si pasabas ese examen, pasabas la materia. Y yo recuerdo que para ese examen, son de esos exámenes que tú dices: sí, tengo que estudiar. Entonces sí estudié. Paréntesis, no sé, por ejemplo, nosotros los de matemáticas, ¿estás de acuerdo que hay exámenes que no se deben Sí, hay estudiar? exámenes que no se deben de estudiar, pero bueno, ese es otro tema. Sí, volviendo, para este examen, sí estudié y me esforcé mucho, y ya cuando lo estaba haciendo yo
ya saben, cuando esa satisfacción, sí me sé esta, sí me sé esta. Y de repente la maestra le hablan de no sé dónde, nos deja y viene otra a sustituirla. Y en ese entonces, y en eso mis compañeros, mis compañeras empiezan a preguntar, es que no sé esta, y maestra, no sé esta, no sé esta. Y para no hacerte la historia tan larga, al final prácticamente me hicieron pasarle las respuestas a todos, me obligaron a pasárselos y yo me pregunto por qué algo que fue justo para mí, que si yo estudié, que si yo le puse empeño, esfuerzo, ¿por qué al final terminó en una injusticia donde otras personas que no estudiaron terminaron sacando buena calificación en ese examen? Y con eso queremos empezar. Hay historias que no son tan fáciles, esto es bueno, esto es malo. Hay versículos que no son tan sencillos como esto es bueno o esto es malo. Hay cosas a veces que son mucho más profundas de lo que se lee a primera vista o por encima. Y es en lo que queremos entrar. Y nosotros creemos y podemos leer versículos más que nada en el Antiguo Testamento que si amamos a Dios, si obedecemos a Dios, si seguimos sus mandamientos, etcétera, etcétera, nos va a ir bien. Muchos versículos, muchos libros de sabiduría dicen esto, Proverbios principalmente, si tú haces lo bueno, te va a ir bien. Por lo tanto, a la gente que le va bien es porque es buena. Si tú haces lo malo, te va a ir mal. Por lo tanto, la gente que le va mal en la vida es porque es gente mala. Pero llegan otros libros de sabiduría como Job o Eclesiastés y cuestionan esta verdad y dicen, no es cierto. En el mundo, dice, está bien lo que tú dices, pero en el mundo en el que vivimos hoy, si yo hago lo bueno, soy una buena persona, no siempre eso resulta en que me va a ir bien. A veces ser una buena persona, a veces hacer lo que es correcto, en un mundo corrompido, en un mundo donde la humanidad tiende a hacer lo malo, no porque Dios la haya creado mala o perversa, sino porque crece en un ambiente donde es más fácil inclinarse hacia el pecado, hacia lo destructivo, y en este ambiente es más fácil hacer lo malo y parece que a los que hacen lo malo les va bien y los recompensan. Entonces ahí se puede cuestionar o se puede caer este pensamiento. Sí, de hecho lo vemos en nuestros días con el famoso el que no tranza, no avanza. Es decir, estamos diciendo que si no haces algo que está mal, no vas a lograr tus objetivos, pero vemos a personas que hacen lo correcto, pero por hacer lo correcto no llegan a los lugares donde deberían estar. Y esto, como dijo Josué, es porque vivimos en un mundo donde algo nos hace inclinarnos a hacer lo malo. Y el domingo pasado lo decían en la prédica, es que cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, el pecado entró en el mundo, porque antes de eso era un mundo perfecto donde Dios estaba con ellos, hablaba con ellos cara a cara. Y se fractura esta relación. Y muchos teólogos ahí corrientes que lo interpretan de diferente forma, pero con lo que yo quiero que resaltemos es que ahora nacemos en un mundo donde es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, y ese es el lugar donde nacemos. Y allí salen estas preguntas: si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite que sucedan epidemias? ¿Por qué permite que mujeres sean golpeadas? ¿Por qué permite que niños inocentes mueran de cáncer? ¿Por qué permite que familias sean destruidas? ¿Dónde está Dios, Moy? Sí, creo que esa es una de las preguntas más controversiales. Si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, entonces ¿por qué permite que la maldad exista? Si Él tiene el control y Él mueve los hilos del mundo, Él sabe a dónde va todo esto, ¿por qué permite que personas inocentes sufran la maldad de personas que no son inocentes? Y aquí entra en duda un tema, empieza a debatirse, y es algo llamado soberanía. ¿Sí? Soberanía es como cuando tú entras a tu casa y tu mamá te dice esto es así, y tú le dices no, así no es, mamá, y tratas de dar los argumentos y pensar. Tu mamá te dice, bueno, soy tu madre, ante ese argumento no puedes decir nada. Bueno, eso es soberanía, un ejemplo muy mínimo. Pero ¿por qué no dices un ejemplo más complejo? ¿Qué es soberanía? Por ejemplo, en nuestro país, en México, sabemos que nuestro país es un país soberano, y soberano
normalmente lo relacionamos con poder y control. Y según nuestra constitución, la soberanía de nuestro país reside en el pueblo. Es decir, el pueblo es el que tiene el poder político, el poder social, y que de él parte todo lo demás. Pero esto que hablamos soberanía, más que nada hablamos de quien tiene el poder. Así es. Y es más fácil y es muy... a veces es muy fácil caer en el error de creer que la soberanía que Dios ejerce es una soberanía como la ejercen los poderes políticos o como se ejerce aquí en la tierra. Pensamos en soberanía y queremos ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos y a las formas de Dios. Entonces todas estas preguntas, bueno, si Dios es bueno, si Dios quiere obrar todas las cosas para bien, si Dios nos ama, ¿por qué me va mal? Si yo lo amo, ¿por qué me quedé sin trabajo? Si yo lo amo, ¿por qué mi familia está sufriendo? Si los pastores sirven a Dios, ¿por qué a veces son los que más se enferman, los que más se mueren? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y queremos recalcar esto en este primer punto. Y tenemos que entender que el dolor del mundo real, el dolor del mundo en el que vivimos, es permitido por Dios. Sí es permitido, es provocado por Dios. Pudiéramos muchos agarrar versículos y versículos y decir que sí, que Dios lo planea, que Dios intencionalmente ordena, de hecho, que suceda, pero también podríamos entrar a debatir esto con otros versículos y se armaría un debate sin fin, porque queremos ajustar conceptos humanos a una naturaleza celestial que es de Dios. Y al final, la forma en que nosotros conocemos a Dios, como nosotros vemos y sabemos cómo es Dios, es mirando a la cruz. Nosotros vemos a Dios, vemos al Padre, no no en la historia de David, vemos allí figuras, tipos, pero donde nosotros realmente vemos cómo es Dios es en la cruz. Así es, y en la cruz, porque recordemos que el mismo Jesús lo dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces Jesús son todas esas referencias que el Antiguo Testamento nos estaba hablando, que la roca que iba a ser golpeada para darnos de beber, y otras referencias, es Jesús en quien vemos todo eso. Así que la cruz no es solo un símbolo más como cualquier otro. Para nosotros la cruz lo es todo, porque fue en la cruz donde fue el parteaguas de nuestra vida, donde se abrió un camino a una nueva era de gracia, un camino donde podemos ir a los brazos del Padre, y es en la cruz donde podemos voltear y donde podemos encontrar respuestas a preguntas difíciles, si las podemos decir así. Así es, y todos esos momentos duros y difíciles deben siempre mirarse bajo la óptica de la cruz de Jesús. Dios, vivimos en una pandemia, vivimos en un ambiente terrible, quizás estés pasando por problemas, pero sabes que tienes que recordar cuál es el lente que tenemos que utilizar, el lente para toda crisis, el lente para todo fracaso, para todo miedo, toda ansiedad, es la cruz de Jesús, y es la respuesta, porque en ella vemos no un Dios que se deleita en hacernos sufrir con enfermedades. En la cruz no vemos a un Dios que se deleita en que gente a nuestro alrededor muera para enseñarnos una lección. En la cruz vemos un Dios que prefiere morir y perdonar antes que darnos lo que merecemos. Sí, y en la cruz vemos otra cosa importante, y es esperanza. ¿Esperanza? Sí. Y así es. Aquí vamos a entrar a un segundo punto, y en el que te hablamos es de una esperanza en el mundo real. Hay una esperanza en esa cruz. En medio de esas pandemias, en medio de miles de muertes que ha traído lamentablemente, en medio de situaciones que vemos todos los días, asaltos, yo que sé, maldad por todos lados, es en la cruz donde podemos voltear y mirar que hay una esperanza para nosotros. Así es, y como dije, entendemos soberanía con un concepto erróneo. Creemos que si hay un suceso terrible es porque Dios se deleita en hacernos sufrir, pero no, bajo la óptica de la cruz vemos un Dios
que nos acompaña en nuestro sufrimiento, que está dispuesto a sufrir como nosotros sufrimos. Tenemos a un Dios que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esta revelación tan perfecta y tan hermosa, tenemos una esperanza en nuestro mundo que se ha corrompido, que ha caído, y esta nueva oportunidad yo puedo imaginar, y es como si imagináramos un lugar desértico, como si saliéramos un poco a las afueras de Ciudad Juárez y de repente viéramos que están haciendo un árbol lleno de frutos. No sé, imagínate tu fruto favorito. Yo imagino granadas, es un fruto muy rico, a mí me gusta, entonces yo imagino un árbol de granadas floreciendo en medio del desierto, de la carretera, a las afueras de la ciudad. Y esto es la cruz, es un oasis que empieza a reverdecer este mundo desértico y muerto. Sí, así es. Y Jesús, sabemos que Él es Rey, Él es, lo hemos dicho, Él es soberano, pero no es el concepto que nosotros tenemos, porque si vemos en la historia a lo largo del tiempo han existido muchos soberanos, pones el nombre que quieras, reyes, presidentes, líderes. A lo largo de los años de la historia han existido estos personajes y todos ellos tienen algo en común. Ellos buscan evitar los males, buscan evitar que ocurra lo peor, pero Jesús como Rey, como soberano, Él es diferente a todos ellos, y esa es la razón porque el reino de todos esos personajes no ha sido eterno, mientras que el de Jesús es y va a ser eterno. Y esta es una de las principales verdades que comunican las profecías o las visiones desde Daniel hasta Apocalipsis. Todos los reyes, todos los reinados terrenales se comparan siempre con bestias, con una estatua, pero al final la estatua es destruida por una roca, las bestias son destruidas, son derrotadas, porque esto es lo que representan. Los poderes de esta tierra, de este mundo, son efímeros, son temporales, porque el gobierno de Dios, del verdadero soberano de las naciones, permanece para siempre. Y algo que a veces se nos olvida, y es que pensamos en el fin del mundo y creemos que el mundo se va a acabar porque Dios lo quiere destruir, pero Dios nunca ha querido destruir este mundo. De hecho, Dios lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que se entregara, y al final de los tiempos Dios no va a destruir este mundo, Dios va a renovar su creación. Sí, así es. Y sabes, hay este pensamiento de muchas personas por ejemplo, con estas situaciones, mira, una pandemia, ya viene el fin del mundo, ya nos vamos con él, ya me olvido de todo esto, ya me voy a ir con él. Pero en medio de todo esto, de todos estos pensamientos, olvidamos que estamos en el aquí y en el ahora, y a veces nos enfocamos tanto en el futuro que olvidamos hacer algo en el presente. Sí, y por ejemplo, cuando el maestro da parábolas acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos, más bien, el maestro siempre señala y dice, por ejemplo, las vírgenes con las lámparas de aceite. Al maestro no le importa tanto el final, al maestro le importa qué haces mientras él aún no viene. Y parece que nosotros cambiamos el enfoque y nos preocupamos más por el final, no importa más el final, pero olvidamos, bueno, ¿qué hago mientras seguimos esperando? Y mientras seguimos esperando en el aquí y en el ahora, tenemos una misión. Sí, creo que ese es, como dijimos, es que Jesús, el soberano, el verdadero, no actúa como nosotros, como normalmente tendríamos que actuar. Y estos pensamientos es los que tenemos nosotros. Expresiones como el fin justifica los medios, o sea como sea, yo voy a lograr ese resultado. Son cosas que nos rodean. Lo hablamos en un principio, en un contexto donde no es muy fácil inclinarse a esos pensamientos. Pero Jesús viene, y lo vemos cuando Él vino a la tierra. El final aquí era que Él iba a morir. Pero si Él solo se hubiera enfocado en ese final, que en realidad es un inicio, pero si solo se hubiera enfocado en eso, entonces ¿dónde habría quedado lo que pasó en el camino? Todos los que sanó, todos los que liberó, todos los que restauró, los que perdonó, todos los que nadie quería, los que Él decidió amarlos, todos los rechazados, los que Él aceptó, ¿dónde quedarían ellos
si solo se hubiera enfocado en la cruz. Y de igual manera nosotros podemos estar tan enfocados en el futuro que olvidamos hacer algo en el presente. Y yo soy una de esas personas. En mi mente planeo miles de cosas. Planeo, voy a comprar esto, voy a comprar esto, no me dejarás mentir. Yo planeo miles de cosas. Tiene muchos libros, por cierto, que le compré que no ha leído. Cierro paréntesis. Pero la realidad es que en mi presente, digo, tengo que hacer algo para conseguir ese dinero para poder comprar eso. Si yo no hago algo en mi presente, entonces el camino va a ser muy distinto para llegar al futuro. Yo creo que quiero remarcar lo que dijo Moy, y es eso. Pensemos, si Jesús solo hubiera pensado, yo tengo que ir a la cruz, y solo piensa eso, y hubiera dejado de sanar, hubiera dejado de salir a las calles, y si se hubiera encerrado en su cuarto, en su casa, y hubiera dicho, yo no salgo hasta que me toque ser crucificado, ¿cuántos enfermos no hubieran sido sanados? ¿Cuántas personas oprimidas no hubieran recibido liberación? ¿Cuántos apóstoles no hubieran sido llamados o escogidos? ¿Cuántas personas no se hubieran perdido? Y a veces actuamos de manera similar, aunque esto es una analogía y algo imaginario claramente. ¿Cuánta gente no estamos impidiendo que sea liberada? ¿Cuánta gente no estamos ayudando por estar pensando en que Jesús es mi ticket para el cielo y me voy a ir y me voy a olvidar de todo esto, cuando la verdad es que Jesús es Rey aquí y ahora? Y sabes, hablando de eso, imagínate si Jesús solo hubiera dicho, voy a salir a la hora de la crucifixión, ¿verdaderamente hubiera sido crucificado? Porque él, si se hubiera quedado encerrado, entonces ¿cómo habría llegado a ese punto donde los líderes religiosos se sentían confrontados al punto de que lo querían crucificar? El plan de Dios mismo creo que no se hubiera cumplido, y eso es algo muy retador para todos nosotros. ¿Qué estaremos impidiendo? ¿Cuánta gente no estaremos limitando extender nuestras manos, extender nuestra ayuda por estar preocupados o pensando que Jesús solo es un ticket para el cielo y que se olvida de todo lo demás? Cuando al final del día, en esta imagen preciosa y este libro que es una joya de Apocalipsis quiere decir revelar algo que antes estaba oculto. No quiere decir traer algo nuevo, simplemente es revelar algo que ya estaba allí. Y al final de la historia, y al final de este libro, vemos que Jesús se revela como el Rey de Reyes. No porque Jesús no lo sea, sino simplemente porque la humanidad, todos se darán cuenta de algo que ya es verdad, pero todavía ignoran. Cuando Jesús asciende, cuando Jesús es crucificado y Él resucita, Jesús es Rey, se convierte en el Rey de Reyes. Jesús desde antes de la formación del mundo es el Rey de Reyes. Y Él se levanta y Él sabe que todo dominio le ha sido entregado y Él sube a los cielos. Entonces yo te pregunto, ¿Jesús ahorita en los cielos es Rey de Reyes? ¿Sí o no? Jesús sí es Rey de Reyes. Entonces ¿no es que se va a convertir en Rey de Reyes hasta que regrese? No, de hecho, en la misma Biblia Jesús, Él se proclama como un rey cuando está ante Pilato, que le pregunta, entonces eres un rey, le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, en el fin de los tiempos, veremos lo que ya es una realidad, que Jesús ya era rey, que sigue siendo rey y que será rey por siempre. Así es, y sabes, el reino transforma realidades, transforma nuestra realidad, porque hablamos de personajes a lo largo de la historia que buscaban un fin de evitar los males para su pueblo, para su lugar, para su estado. Y para eso ellos hacían una lista de requisitos, escogían a los más fuertes, a los más capacitados, a los más inteligentes, incluso a los israelitas. Para los líderes religiosos tenían que cumplir ciertos requisitos. Pero cuando llega Jesús con un nuevo concepto de soberanía, ¿qué es lo que pasa? Él es como si volteara toda la pirámide y se preocupa por los que estaban hasta mero abajo, los rechazados. Sí, recordamos cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién es más grande
¿El que sirve la mesa o el que se sienta a la mesa? ¿Cuál es la respuesta? Yo pensaría, pues el más grande es el que se sienta y recibe comida, ¿no? Pudiera pensar, pero Jesús voltea nuevamente la imagen y él dice, no, es más grande el que sirve a los demás. Así es, y estas realidades, estos nuevos conceptos de soberanía lo cambian todo y traen algo nuevo a nuestras vidas que nos impacta y que nos debe asombrar cada día. Porque, siendo sinceros, tú y yo, si hubiera una lista de requisitos para poder entrar, ser parte del reino de Dios, ser uno de los enviados de Dios, la verdad es que tú y yo no entraríamos en esos requisitos. Nadie lo haría porque Dios es perfecto, su reino es perfecto. Pero en eso Jesús decidió darnos una oportunidad a nosotros, a personas que cada día le fallan, a personas que le volteamos la espalda, que hacemos cosas malas, a nosotros. Y lo vemos cuando escoge a sus discípulos, no escoge a líderes religiosos, a sabios de leyes, escoge a pescadores, cobradores de impuestos. Sí, y Jesús transforma todo, Él cuestiona todos los paradigmas que se tenían y lo sigue haciendo. Pues Jesús en su famoso discurso en el monte, Él dice, son más benditos aquellos, y lo parafraseo, ¿verdad? Aquellos que sufren, aquellos que claman por justicia, aquellos que tienen hambre, esta sed insaciable, aquellos que son puros de corazón, aquellos que trabajan por la paz. Todos estos son las personas que son verdaderamente bendecidas. ¿Por qué? Porque al final del día estas personas son capaces también de sufrir por otros, y al sufrir por otros ellos se asemejan más a Jesús. Así es, porque recordemos, Jesús nos ama a nosotros, y una manera de demostrar amor es sentir empatía por los demás. Es, si a ti te duele algo, a mí también me duele algo. Si alguien no conoce a Jesús, a mí me duele que esa persona no conozca de Jesús. Y el reino de Dios no se trata solo de mí, porque si fuera de mí, entonces, ¿qué caso sería? Un reino no se compone solo de una persona, se compone de muchas personas. De muchas personas, y no solamente Jesús es rey de nuestra área religiosa, por decirlo así. En el concepto judío, en el concepto un poco más antiguo, la religión era algo que abarcaba tu vida política, tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida privada. Todo esto lo englobaba, y Jesús es rey de todas nuestras áreas. Y a mí me encanta cómo en las hojas de la historia, aquellos personajes que construyeron hospitales, aquellos personajes que levantaron y cambiaron las leyes, por ejemplo, de esclavitud, aquellos personajes que obraron cosas en favor de mejorar la humanidad, fueron personas impulsadas por el Espíritu Santo, en su mayoría personas creyentes. Así es, y algo que vemos de estas personas que mencionabas al principio, es que a veces el final de estas personas no fue un final tan bueno. No. Hubo muchos casos donde estas personas incluso sufren, son asesinadas, y en esto se asemejan solamente a Cristo Jesús. Porque estas personas entienden que Jesús no solamente se limita a un cuadro de su vida donde solamente voy a cantar y a sentirme bien, sino se enfoca en el aquí y en el ahora, en el trabajar, en el día a día, en el lunes por la mañana. Allí nosotros somos el reino de Dios, y con esto quiero que pasemos a lo siguiente. Este reino de Dios celestial, que por medio de nosotros empieza a bajar a la tierra y empieza a crecer, pues se hace realidad y se hace presente porque nosotros escuchamos lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Así es, y esto de escuchar lo que Dios quiere que hagamos, lo decíamos al principio, la voluntad de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que Él habla. Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la voz del buen pastor. Dice que la oveja conoce la voz de su pastor. Y sabemos que a través del Espíritu Santo es como Dios habla en nuestras vidas. De hecho, es por medio del Espíritu Santo que
su espíritu entra en nuestra vida. Así es, y en esta unidad con el Espíritu de Dios nosotros tenemos unidad con Jesús y somos portadores del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces hay un concepto que a mí me gusta, es algo filosófico y le llaman Zeitgeist, y lo que quiere decir ese concepto, lo resumo, es el espíritu del tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, el espíritu del tiempo es lo que por temporadas la humanidad está buscando hacer, lo que por temporadas la humanidad está buscando. Y yo creo que es algo similar, no de manera filosófica, pero de manera personal y real, incluso más real, porque el Espíritu Santo nos hace sentir en qué temporada estamos. Es temporada de búsqueda, es temporada de sembrar, es temporada de abrir, De cosechar. es temporada de abrir el camino para otros. Pero eso, ¿cómo saberlo? Siendo sensibles a su voz. Así es, y la forma de llegar a esto, lo decimos varias veces, es por medio de una constante relación con Dios. Cómo aprendes la voz de alguien, no sé si les ha pasado que les tapan los ojos y te escuchas la voz, ya sé quién es esa persona. Igual ocurre con el Espíritu Santo, de tanto que lo estás conociendo, de tanto que que conoces a Dios, que te acercas más a Él, más clara va a ser su voz y más fácil va a ser reconocer qué temporada el Espíritu te está mostrando que... Así es, y leímos un versículo al principio, Romanos 8:28, pero quisiera leer un versículo antes, y dice el 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y ahora sí dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. El Espíritu de Dios siempre está en armonía con la voluntad de Dios. Tal manera de que si podemos ser sensibles, si podemos quitar los paradigmas religiosos, los paradigmas estructural, me refiero a religión de un modo dañino, de un modo tóxico, de un modo cruel, no en una religión devota, quiero hacer esa distinción, una religión nobleza, me refiero en un ámbito cruel, opresivo, y tenemos que quitar estos paradigmas y decir, aquí estoy, háblame, y ser sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer. Y el Espíritu no solamente nos va a impulsar a orar 2, 3 horas, 4 horas más, nos va a impulsar a hacer. Quizá a ti te está impulsando a abrir tu mano y ser generoso con otra persona. Hazlo, porque si el Espíritu te lo indica, es la voluntad de Dios, porque el Espíritu está en armonía con la voluntad del Padre. O quizá el Espíritu te esté haciendo sentir que debas, no sé, ir y pedir perdón, ir y perdonar. Quizá te inspire, como dije, a ser generoso, a acercarte con una persona que a lo mejor tenías mucho tiempo sin visitar, no sé, pero el Espíritu Santo nos puede impulsar a muchas cosas, no podemos limitarlo. No, claro que no, y es algo que vemos en la historia de la iglesia, es que en tiempos de crisis es cuando el Espíritu, es cuando más los impulsa a hacer cosas nuevas. Y sí, sabemos que las crisis son tristes y lamentamos lo que está sucediendo, pero en medio de esta situación negativa, el Espíritu Santo nos impulsa a un siguiente paso, a un siguiente nivel. Y en esta pandemia el Espíritu está impulsando a muchas personas a escribir canciones, a otros a empezar a compartir el mensaje. El Espíritu está impulsando a la iglesia para que una vez que salgamos de esto, salgamos con una fuerza como no se había visto antes. Sí, y a mí una de las cosas que siento que solo Dios pudo haberlo impulsado, y esta es mi forma de ver, yo creo que nunca pensábamos que iglesias pudieran cerrar reuniones físicas. Eso es algo que nunca imaginé que pudiera suceder, y por decisión propia de muchos pastores. Sin embargo, yo vi que muchas iglesias, y veo que muchos pastores, claro que todos quisiéramos abrir y quisiéramos estar ahí, pero anteponemos el amor al prójimo, el amor a los demás, y por amor al prójimo somos capaces de suspender
normas tradicionales de años, y eso yo creo que el corazón de pastores que estuvieron dispuestos a adaptarse, a buscar formas de seguir transmitiendo el mensaje sin arriesgar, yo no creo que sea falta de fe, al contrario, yo creo que es una expresión del amor de Dios hacia el prójimo que solo el Espíritu Santo pudo haber impulsado. Así es, y esto, además de eso, es una enseñanza hacia nuevos caminos, porque el Espíritu Santo nos está mostrando nuevas formas de transmitir el mensaje, nuevas maneras de alcanzar a más personas. Y ahora piensa en un pastor que no hubiera cerrado el templo, que hubiera seguido con la gente asistiendo, no hubiera encontrado esas nuevas maneras de compartir su evangelio. No hubiera adaptado estos nuevos medios, no los hubiera tomado, y yo creo que al final en todas las cosas, cuando escuchamos la voz de Dios podemos saber que todo va a estar bien. Y en esta transición, en este caminar, en todo esto, recordamos lo que dijimos al principio: hay dolor en el mundo, hay dolor que pareciera que no pudiera hacer sentido con Dios, que es bueno, pero también vemos que Dios trae una esperanza al mundo y Dios empieza a traer su reino por medio de todos nosotros, y finalmente todo este mundo que vemos se transforma. Entonces podemos decir que el cielo cada vez invade más la tierra. Así es, y sabes, existe este pensamiento donde creemos que cuando veamos al final de los tiempos que se cumplan todas las señales, vamos a ver el cielo literalmente viniendo aquí a la tierra, Jesús bajando a la tierra, pero la verdad es que el cielo viniendo a la tierra ha estado aquí desde hace mucho tiempo. Si no, ¿por qué entonces Jesús nos hubiera hablado tanto del reino? Así es. Y todos no estamos diciendo que no esperamos que Jesús regrese, y yo creo que todos esperamos, pero el proceso del cielo a la tierra es un proceso que ya empezó a manifestarse desde que Dios decide llamar a Abraham. El cielo empieza a invadir cada vez más. ¿Y sabes cuándo terminará esto? ¿Cuándo será completa esta invasión? Pues claro, ¿no? Cuando Jesús regrese, cuando todos lo veamos, en ese momento el cielo estará aquí y no habrá dudas. Pero mientras, ahí está creciendo esta influencia. Sí, así es. Y si lo podemos poner en un ejemplo, imagina a un padre que le pide a su niño que van a construir una casa, y le dice al niño: ¿sabes qué? Mira, arrímame todos estos clavos, arrímame todos esos tornillos, arrímame los materiales, tú arrímamelos nada más, deja que yo complete la obra. Y eso es lo que Jesús nos hace a nosotros. Él nos dice: yo puedo hacerlo, yo tengo el poder, la capacidad de hacerlo, pero quiero que tú lo hagas conmigo. Quiero que tú seas parte del cielo aquí en la tierra. Así es. Entonces nosotros escuchamos lo que el Espíritu dice, trabajamos en lo que nos está impulsando a hacer, y así hacemos que esto crezca cada vez juntamos más y más herramientas para aquel día donde el gran Maestro llegue y transforme todo esto. Sí, así es. Y imagínate ese día donde veamos a Jesús descender con toda su gloria y poder, y que venga y que nosotros le podamos decir: Señor, no es mucho, pero aquí está mi trabajo por ti, aquí está lo que yo hice por ti. Toma algo que tal vez yo no pude completar, algo que yo no puedo perfeccionar, pero te lo entrego para que tú, que sí puedes, lo perfecciones. Y ese día creo que va a ser uno de los días más felices que puede existir en la historia, de las historias, que puede existir en los tiempos, porque es Jesús terminando el proceso que hace miles de años comenzó. Pero lo bello de eso es que Jesús, dijimos, no es diferente a otros, y hay a veces líderes, hay soberanos, hay personajes de poder que cosas importantes las prefieren hacer ellos mismos. Y no sé si te ha pasado, trabajos importantes de la escuela,
prefieres hacerlo tú que esperar a que otro lo haga, porque sabes que tú lo vas a hacer bien. Pero Jesús, Él nos da una oportunidad y sabes, nosotros la regamos muchas veces, nosotros nos equivocamos muchas veces, pero aún así Él nos sigue dando oportunidad para que seamos parte de todo esto. Así es. Entonces, dijimos al principio este texto, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hay una traducción y yendo un poco más, según el teólogo N.T. Wright, y él dice que algo más apegado al original sería que Dios hace que todas las cosas obren para bien por medio de los que Él llama. Y como que me hace un poco más de sentido, porque una pandemia, una crisis, problemas, Dios puede hacer que obren para bien si nosotros que fuimos llamados estamos allí, amando, ofreciendo ayuda, ofreciendo estos recursos que a veces las personas no se limitan. Cuando tú y yo estamos presentes, hacemos cumplir la voluntad de Dios y traemos bien a aquellas personas que están sufriendo. Sí, así es, sí. En situaciones así recordemos y hay que ser claros en esto. Jesús no omite tu sentimiento de tristeza, no omite tu sentimiento de pérdida, de lamento. Si recordamos la historia de cuando Lázaro muere, Jesús llega y ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús lloró. Allí tal vez esa pandemia te ha quitado a un ser querido, a una persona cercana a ti. Déjame decirte, Jesús no ha estado lejos, Jesús estaba ahí cuando estabas lastimado, cuando estabas dolido, pero también Jesús está ahí para darte esperanza. Jesús está ahí en tu momento triste, pero Jesús está ahí también para sacarte y llevarte a un momento más alegre. Y eso solo Él lo puede hacer. Jesús es un experto en esto, en transformar cosas. Nos transforma de enemigos de Dios a hijos de Dios. Nos transforma de pecadores a salvados por su gracia. Así es. Y para terminar, yo quiero contarte una historia que sucedió a finales del siglo XIX, a los años de 1800, y vivió un hombre un hombre con apellido Spafford, y a este hombre le suceden cosas terribles. Se le muere su hijo. Después entra en una crisis económica, no tiene dinero, así que decide irse a otro país. Pero no puede por negocios, entonces él manda a su esposa y sus 4 hijas en barco. Sin embargo, en el barco hay un accidente y sus 4 hijas mueren. Y este hombre, cuando se encamina rumbo al país de destino, él dice, y según los historiadores, él dice: Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y él escribe un himno que en inglés es llamado All is well with my soul, todo está bien con mi alma, y dice ese himno: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Es decir, yo esté muy feliz o esté muy mal, dice, cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y lo que sucede es que cuando este hombre llega, se entera que sus hijas fallecen, se encuentra con su esposa, y al final toda esta tragedia, en este aprendizaje, Dios trae algo nuevo a su vida. Dios le permite traer un cambio, traer bien a las personas que están cerca de él. Dios me permite bendecir a la iglesia con sus himnos, con sus canciones, porque él supo que si estuviese en un mar de aflicción o estuviera en una senda tranquila, todo iba a estar bien. Y yo quisiera terminar con esto: todo va a estar bien. No sé cómo quisieras acabar antes de orar. Ya para acabar, quisiera recordarte, Jesús es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y una vez escuché esta frase: Dios tiene un futuro preparado para nosotros, pero de cierta manera Él nos pone en nuestras manos ese futuro. Y recordemos esto: no hay que estar tan enfocados en nuestro futuro, porque al hacerlo olvidamos nuestro presente. Entonces, mi invitación para contigo es que vivas el presente, ten en cuenta el futuro, pero vive el presente. Sé el cielo en la tierra en tu presente. Muestra el reino de Dios en tu vida, no solo en tu vida religiosa, en tu vida laboral, en tu vida
en todo aspecto de tu vida. Y quisiera hacer 2 oraciones, una más emocionada con Moy, la mía ya saben que es más tranquila, así que primero voy yo y luego Moy para que nos emocionemos y luego terminemos, ¿les parece? Así que acompáñame donde estás, Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú has decidido revelar estas palabras a tus hijos, a tus hijas. Estamos aquí porque tú nos has permitido vivir, aprovechar este día y te estamos tan agradecidos, amado Dios. Gracias, Dios, porque siempre nos cuidas, nos proteges y porque cuando sufrimos, cuando no entendemos, estamos llenos de dudas y de confusión, podemos recordar que tú eres un Dios que antes de deleitarse en destruirnos, sufres con nosotros. Un Dios que nos acompañas, que nos ofreces salvación y liberación y que no tienes miedo de irnos a buscar hasta el lugar más oscuro donde se encuentre nuestra alma. Gracias por estar tan cerca de nosotros, por vivir dentro de nosotros. Gracias porque tu presencia es tan latente en cada área, en cada aspecto, y te pido que cada vez seamos más influenciados, que cada vez seamos más conformados por tu Espíritu a la imagen de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Y pues así, con los ojos cerrados, ¿por qué no? Seguimos con esta oración. Y Señor Jesús, gracias porque tú eres tan, pero tan bueno con nosotros. Gracias porque tú constantemente nos muestras de tu amor con nosotros. Gracias porque eres el Dios que está en nuestro llanto, pero también eres el Dios que está en nuestra alegría. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a hacer el cielo en la tierra, que nos ayudes a mostrar tu reino a los demás. Ayúdanos, Señor, a que con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, la gente te pueda ver a ti a través de nosotros, Señor, porque de eso se trata todo, se trata de ti. Y Señor, te damos gracias por la cruz, porque ahí tú lo diste todo por nosotros, Señor, y así como tú lo diste todo por nosotros, te pedimos que nos ayudes a darlo todo por ti, Señor. Te damos las gracias porque tú nos escogiste, aunque lo normal era que no nos escogieras. Gracias porque tú eres diferente, porque tú nos amas, Espíritu Santo. Te damos las gracias porque una vez más nos recibes con brazos abiertos en casa. Gracias porque no nos recibes acusándonos, señalándonos nuestros errores, sino que nos perdonas, nos restauras, nos vistes con la mejor ropa y nos haces tus hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús, y toda la iglesia dice amén. Y así que queremos darte las gracias por estar con nosotros, por haber dado este tiempo, por haber acompañado a cada uno de nosotros. Acuérdate, ayúdanos a compartir en nuestras redes sociales y pues cada vez estamos más cerca de vernos, lo confiamos, lo esperamos. Toda indicación por los grupos, por la página se les estará haciendo llegar. Aún no tenemos una fecha definitiva por estos cambios, pero confiamos en que las cosas se empezarán a dar poco a poco. Moy, ¿nos puedes decir de las ofrendas? Sí, claro que sí, pues como todos los servicios, te invitamos a que abras tu corazón, a que seas generoso. Una de las formas de mostrar gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros es abriendo nuestra mano hacia su obra. Y déjame contarte, lo que tú nos das, nosotros lo usamos para llevar cosas que familias necesitan. En medio de esta pandemia han ocurrido muchas cosas, han quedado personas sin trabajo y tu generosidad nos ayuda a bendecir a la vida de otros. Recuerda nuestro eslogan, somos bendecidos para bendecir.